Saludos amigos y muy buenas tardes. Es como siempre para nosotros un placer llegar hasta su casa para llevarles estos 15 minutos para su salud. Una página de educación para la salud que escribimos en el aire gracias precisamente a su audiencia, ahí al otro lado del receptor. Hoy hablando de psicología y haciéndolo con la mejor de nuestras interlocutoras. Me estoy refiriendo a Miriam Cerezo, a quien ya quiero saludar. Buenas tardes. Buenas tardes. Miriam Cerezo es psicóloga, forma parte del staff de Asistencias Los Ángeles y es alguien que a mí me interesaba especialmente que estuviese aquí, porque precisamente ella prefiere, igual que nosotros, más que analizar la psicología desde la perspectiva del tratamiento del problema cuando ya se ha presentado, pues más desde el punto de vista de educación para la salud, es decir, analizar las causas que conducen al problema, combatir estas causas y evitar de esta manera que el problema se plantee. Eso por una parte. Y por otra parte también está especializada en psicología de la educación. Un área importante y que, como decíamos en nuestro anterior programa, desventuradamente no suficientemente bien atendida desde el área de la educación, cuando es una herramienta importante tanto para la felicidad como para el rendimiento, como para la relación entre los padres, los educadores y los propios alumnos. Algún día dedicaremos más de un programa precisamente a este aspecto de la psicología educativa que me merece un especial interés. Hoy, sin embargo, habíamos prometido a todos ustedes que íbamos a hablar de la ansiedad y del estrés, patologías que, por cierto, son mucho más frecuentes de lo que desearíamos, ¿no es así? Miriam, buenas tardes. Buenas tardes. Realmente la mayor parte de las personas que acuden a pedir consulta a un psicólogo efectivamente presentan síntomas de estrés, ahora hablaremos sobre eso, o de ansiedad, más bien son de ansiedad. ¿Qué diferencias hay, para empezar, entre el estrés y la ansiedad, para situarnos? Exactamente. Es importante marcar una diferencia para que todo el mundo sepa bien identificar cuáles son las señales para efectivamente no llegar después a presentar una patología. El estrés es una respuesta que tiene el ser humano, que simplemente es una respuesta de adaptación al medio. Significa que mi cuerpo genera una serie de hormonas para activarme cuando quiero dar una respuesta ante una situación. Entonces, es una respuesta adaptativa, es una respuesta del cuerpo que favorece, de hecho, la supervivencia. De hecho, a eso me iba a referir ahora mismo. El estrés per se es positivo si no nos agobia. Por ejemplo, si no tuviéramos ese estrés, esa necesidad de respuesta ante una agresión, si nos viniera un león encima, por ejemplo, nos quedaríamos quietos y aquí no pasa nada. Bueno, nos mata el león, nos come y ya está. Es lo que hace que nuestro cuerpo reaccione en esa intercomunicación que existe de forma permanente con lo que es externo a nuestro propio cuerpo. Eso lo que pasa es que empieza a convertirse en problema ¿cuándo? Empieza a convertirse en un problema cuando nosotros estamos sometidos a situaciones de estrés constantes. Y con esto quiero decir, efectivamente ya no existen, que en la naturaleza no vamos corriendo y nos aparece un león, pero estamos expuestos a otros tipos de situaciones que también nos causan estrés de forma diaria. Pues tener mucha prisa y que el semáforo se ponga en rojo, que me pidan más tareas de las que puedo hacer en mi trabajo, que tengo un examen y no me lo he estudiado. Son muchísimas las situaciones que nos provocan estrés y muchas veces a lo largo del día. ¿Cuál es el problema? Que si yo todos los días estoy liberando todas esas hormonas que precisamente favorecen que yo dé una respuesta, ya sea de lucha o de huida, como tradicionalmente hace el estrés, se van acumulando y yo aprendo a estar siempre en una situación como que peligrosa para mí. ¿Eso con qué finaliza? Pues efectivamente con que desarrollemos síntomas que ya se convierten en ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad es el estrés crónico. Hemos visto ya, por lo tanto, la diferencia fundamental. Un estrés crónico conduce a la ansiedad. Es el
paso siguiente. Exactamente. Entonces, hemos visto que el estrés lo vamos, por decirlo de alguna manera, construyendo nosotros a base de almacenar respuestas agobiantes, entre comillas, a lo largo de nuestro día a día. ¿De qué manera podemos procurar que por lo menos ese estrés no se convierta en ansiedad y sea algo manejable? Exactamente, tenemos lo que vamos acumulando son tanto pensamientos de incapacidad, y esto es importante, como energía. No tenemos que olvidarnos de la energía. Nosotros vamos acumulando una gran cantidad de energía, esa que nos prepara para hacer algo, y esa energía se acumula en el cuerpo, la cual no gastamos. Primero no la gastamos, después no la recuperamos, porque principalmente nosotros no tenemos unos hábitos alimenticios que favorezcan que volvamos a recuperar todo ese gasto que nosotros llevamos a cabo, porque comemos muchas veces cosas rápidas, que no nos aportan todo... Deprisa y de una manera incorrecta. Lo hablamos con un compañero suyo, el doctor Francisco Castilla, a menudo, siendo tan esencial, tan importante una correcta alimentación, y desventurada muchas veces por culpa de la prisa, del estrés. No nos alimentamos ni con la suficiente tranquilidad a la hora de comer, ni eligiendo aquello que va a ser lo más adecuado, la cocina mediterránea, por Exactamente. ejemplo, la dieta del... Otro de los factores, como hemos dicho, se nos acumula la energía. Esas hormonas, la adrenalina, el cortisol que se libera ante las situaciones de estrés, se va acumulando en el cuerpo y yo no la elimino, porque normalmente no me pongo a correr después 1 hora para gastar esa energía. No tenemos hábitos de hacer ejercicio de forma constante. Es decir, que el estrés se puede liberar con el ejercicio físico. Ahí tenemos una alternativa. Bien. Y otra de las técnicas que también tenemos que utilizar, o sea, vamos por la tercera, es no llegar a alterarnos tanto cuando tenemos una respuesta de estrés. Si yo tengo todo este vaso que puedo llenar de respuesta de estrés, no llegar a llenarlo en todas las situaciones, sino intentar reducirlo, asumiendo que voy a tener respuesta de estrés, porque es una cosa adaptativa y que es natural tenerlo, pero poner remedio antes de llenar el vaso. ¿Qué quiero decir? No llegar a ponerte tan sumamente alterado, nervioso, con toda esa liberación de energía que tienes ante cualquier cosa. Es decir, procurar, hasta donde sea posible, agobiarse lo menos posible. Exacto. Para entendernos un poco en el lenguaje coloquial. Exacto. Bueno, que la sangre no llega al río, que tampoco es tan importante, que nada merece los soponcios que muchas veces nos llevamos, a veces por nimiedades, por tonterías, por cosas que no tienen ninguna importancia, y que precisamente muchas veces el estado de estrés en el que nos encontramos las magnifica y hace que sigamos en esa espiral de tensión que va a conducir, si no se pone freno, en un momento determinado a la ansiedad. Rápidamente, 3 puntos. Una correcta alimentación, hemos dicho, el ejercicio físico también es muy importante, y que tengamos cuidado en frenar, que no se nos llene el vaso del estrés, como acabamos de decir, ¿no? Exactamente, y para eso pues quiero dar un poquito una técnica que la gente pueda utilizar. Yo siempre explico que todo el mundo tenemos unas señales previas a ponernos así de atacados. Entonces tengo que identificar esas señales. Por ejemplo, hay personas que empiezan a notar sensación de ahogo, una respuesta de estrés. Otras personas empiezan a temblar, otras a sudar, ¿vale? Son típicas respuestas de una situación de estrés. ¿Qué tengo que hacer? Precisamente en ese momento en el que yo detecto la primera señal que tengo, ya que voy a encender la llama, precisamente en ese momento utilizar técnicas de relajación, que es muchas de las cosas que enseñamos los psicólogos, que son las técnicas que nosotros le aportamos a todas estas personas para que intenten no llegar precisamente a llenar el vaso, ¿vale? Entonces, detectar nuestra señal y empezar a utilizar técnicas de relajación. Hay técnicas que son muy efectivas, la respiración diafragmática, una respiración lenta, la desactivación del cuerpo, una técnica que trata de tensar, relajar los músculos, para aprender a detectar cuándo estoy tenso y para aprender a bajar un poco esa activación a la primera señal que tenga. Es decir, que existen mecanismos
puramente físicos que nos están indicando que vamos a entrar en una situación de estrés. El cuerpo nos avisa, nos hace sudar en un momento determinado, temblar, etcétera. Y ahí es donde entran en juego esas técnicas que ustedes explican a las personas que tienen una tendencia precisamente a conducirse con estrés y que les resulta difícil controlarlo, claro, y que si no se controla, como comentábamos al principio del programa, se va a llegar a un estado de ansiedad. Esto es importante. Y habrá casos en que efectivamente, pese a la utilización de estas técnicas, la situación al paciente le resulte insuperable o difícilmente superable. ¿Cómo se puede manejar este problema? Cuando hay situaciones que nos generan estrés, lo primero identificar, por supuesto, la causa, ¿vale? Identificar las señales, poner remedio, ¿vale? Ahora, tengo que aceptar, y esto es muy importante, tengo que aceptar que a lo largo de mi vida voy a tener reacciones de estrés, claro, que voy a tener momentos de malestar. Eso lo tengo que aceptar porque vivimos ahora mismo con una concepción como que tenemos que evitar el sufrimiento, tenemos que evitar el malestar, no nos podemos poner nerviosos y eso no es posible. Entonces luchamos por no sentirnos mal, luchamos por no tener estrés, luchamos, es la lucha constante. ¿Qué pasa? Precisamente esa lucha, el no aceptar que yo voy a tener esas sensaciones y vivir con ellas, hace que precisamente me cause todavía un empeoramiento del afrontamiento de la situación, porque encima que estoy nervioso porque algo me afecta y con razón, encima tengo que estar diciendo no debo ponerme nervioso, tengo que controlarlo, tengo que... Es decir, que nuestra actitud frente a la fuente de estrés es fundamental y algo que usted acaba de decir, siquiera de pasada, pero que me parece determinante, el saber vivir y aceptarse y por lo tanto asumir que, bueno, que el sentirse mal en un momento determinado es consustancial a la naturaleza humana. Oiga, es que efectivamente hay momentos en que uno tiene que sufrir, hay momentos en que uno tiene que contrariarse, hay momentos en que uno tiene que venirse abajo. Oiga, es que eso forma parte de la propia naturaleza. El tratar permanentemente de evitar la manifestación de todas estas cosas o la no aceptación de todas estas cosas, es que es peor el remedio que la enfermedad, supongo, ¿no? Precisamente la evitación de estas emociones negativas, de estos sentimientos, de estos pensamientos negativos, es lo que también a mi parecer es otra de las causas que provoca que cada vez haya más gente con síntomas de estrés, de ansiedad y tal. Porque además de todas las tareas a las que estamos expuestos, todas las actividades, las situaciones diarias, además necesito estar controlando, no sentir ciertas emociones porque me parecen inaceptables y de hecho nos han enseñado que son inaceptables. ¿Qué pasa? Realmente las emociones, todas las emociones tienen su función, todas tienen su función. Yo no puedo negar las emociones negativas. A mí la tristeza, el enfado, la rabia me están avisando de algo, me están avisando para que yo haga algo, ¿vale? Entonces no las puedo eliminar de mi vida y efectivamente en el hecho de estar vivo están incluidas la alegría, la felicidad, el amor, todo, pero es que también está la tristeza, el sufrimiento, el dolor, y no me puedo despojar de eso, eso también me hace humano. Claro. Pero lo que marca la diferencia, y es donde comienza el problema, es cuando esas vivencias negativas están borrando o impidiendo el desarrollo normal de la propia vida, es decir, y ahí es donde está el conflicto. Las técnicas que ustedes utilizan sirven precisamente para ser capaces de asumir esas situaciones sin que provoquen esos tremendos desequilibrios que pueden conducir a situaciones de ansiedad que en muchas situaciones pueden convertirse incluso en incapacitantes, ¿no?, para el desarrollo de la vida diaria. Efectivamente, precisamente vuelvo a retomar lo de la evitación, el hecho de evitar exponerse a esas situaciones, exponerse a esas emociones negativas, lo que hace es que nosotros tengamos ya un aprendizaje en el que evitamos muchas cosas. Evito muchas cosas, si yo no lo afronto, no voy a tener esa sensación. ¿Qué pasa? Que al final me voy alejando cada vez de más cosas. Me voy alejando de mis relaciones sociales, me voy alejando a lo mejor en el trabajo de relacionarme con mis compañeros. Todo eso finalmente acaba con miedos, inseguridades, evito el dolor, evito el sufrimiento, claro, y al final incapacita a la persona porque la persona ya empieza a crearse pensamientos
y expectativas de fracaso en general. Claro. La autoestima se ve afectada, el autoconcepto se ve afectado y la persona al final ya no es capaz de hacerle frente a las cosas. Claro, porque entre otras cosas eso conduce al aislamiento para empezar, ¿no? Y eso es una sensación muy negativa, muy triste y muy minusvalorante para la propia persona que lo padece, cuando precisamente para evitar cualquier situación de conflicto la persona se retrae y evita la comunicación, el contacto, etcétera, se está, para entendernos, cavando su propia tumba, porque claro, llega un momento en que se queda solo con sus propias ansiedades, con sus propias angustias, ¿no? Yo esto lo explico siempre como la autoprofecía que se cumple a sí misma. Tú tienes miedo de sentir ciertas cosas, te vas quitando de esas cosas y al final te ves envuelto precisamente en ese aislamiento y al final has conseguido precisamente tu propósito. Tenías miedo de sentir ansiedad, ahora en tu casa sin hacer ninguna actividad vas a sentir mucha más, vas a sentir mucho más los síntomas, porque ya no estás ni siquiera gastando la energía, no te estás exponiendo a fuentes de satisfacción en tu vida diaria. Precisamente eso te lleva a crear que tus miedos se hagan realidad, al final te los creas tú mismo. Hemos hablado de los elementos que conducen al estrés y en su grado mayor a la ansiedad. ¿Cuáles son los contrarios? Es decir, ¿cómo podemos reforzar nuestro yo precisamente para evitar en la medida de lo posible caer en esas situaciones de estrés? Las situaciones de estrés, como he dicho antes, tenemos que intentar no llegar a liberar tanta energía, ¿vale? En la señal, detectar nuestras señales, ponerle remedio en ese momento. Vale, por otro lado, tenemos una sensación, una idea de que tenemos que controlarlo todo, que finalmente nos causa muchísimos problemas, porque no vamos a controlar todo. Y tenemos que aceptarlo. Yo no voy a controlar la mayor parte de las cosas que me pasan a diario. Voy a controlarme a mí, pero no a los demás, ni al exterior. Claro. Entonces, tengo que ser consciente de que hay situaciones que me van a pasar, que las debo afrontar de la mejor manera posible, pero que yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para trabajar sobre mí mismo, para ver cómo afronto esas situaciones. Entonces, primero asumir que no tengo el control de todo. Esto es muy importante y es muy liberador. También tengo que asumir que mi cuerpo responde de esta manera y lo tengo que aceptar y lo tengo que comprender. Yo no le puedo decir al cuerpo, no reacciones, no te pongas nervioso, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo precisamente para poder manejarlo. Efectivamente. ¿Vale? Y después aceptar también que en la vida me van a surgir muchísimas ocasiones que me van a generar estrés, ¿vale? Pero que yo puedo hacer algo también. Yo también puedo hacer algo. En el preciso momento que estoy en una situación de estrés, usar técnicas de relajación. Y después también tengo un poco que meditar acerca de lo que estoy pensando cuando estoy en una situación de estrés, porque un componente muy importante es el pensamiento y las emociones asociadas. ¿Qué es lo que puedo yo cambiar? Los pensamientos es bastante difícil cambiarlos, pero también se pueden modular, igual que las emociones. Pero lo que yo sí puedo cambiar, y está en mi poder, y tomo la decisión y lo hago conscientemente, es mi comportamiento. El hecho de, aunque me ponga nervioso, aunque me dé miedo, lo voy a hacer. Y aunque tenga ansiedad, aunque tenga síntomas de estrés, quiero decir, yo lo voy a hacer y lo voy a llevar a cabo. Y voy a comprobar que incluso estando nervioso, soy capaz de superar esta situación. Efectivamente. Eso va a repercutir en que tú no caigas en una espiral de no soy capaz, no puedo, me encierro. Al contrario, vas a reforzar tu propia fortaleza, tu propia conciencia de tu capacidad. Y eso es muy importante. Esto es. La verdad es que, como siempre, ha sido interesantísima esta conversación. Como resumen, yo, rectifíqueme si me equivoco, llevaría a las siguientes conclusiones. Primero, hemos dicho, la diferencia entre el estrés y la ansiedad es que el estrés es el camino que conduce a la ansiedad. Cuando no somos capaces en absoluto de manejar este estrés, que por otro lado es una sensación natural, es una capacidad que tenemos para afrontar nuestra situación en la vida, dar respuesta a lo que la vida nos trae en un momento determinado. Cuando ya esto nos supera, entramos en un problema de ansiedad. Tenemos elementos que nos colocan frente a la lucecita roja que nos dice, oye, que estás frente a una situación que se te puede ir de las manos. El cuerpo avisa
cuando hay esa sensación de sudor en un momento, de tensión, de nervios, etcétera, es necesario en un momento determinado que nos paremos y tratemos de controlar. Y hay técnicas que usted ha explicado y que, si usted acude a una psicólogo, como puede ser nuestra interlocutora de evidente categoría profesional, pues le va a dar esas pautas y sobre todo esas técnicas para superar esas sensaciones de estrés, controlarlas y superarlas en un momento determinado. Y algo muy importante, que no nos invalidemos frente a esas sensaciones de agobio, sino que tratemos, utilizando todas estas técnicas, de superarlas y resolverlas. No, yo esto no soy capaz de hacerlo, yo estoy muy nervioso, es imposible. No, se puede hacer. Que una vez que usted haya sido capaz de superar esa primer barrera, si lo hace se va a sentir reforzado y el próximo día no va a tener el problema, ¿no? Y así vamos a prevenir que acabe en un pensamiento negativo general de incapacidad, de que no puedo, de que no soy capaz. Así es como prevenimos la enfermedad, promovemos la salud. Estoy seguro que después de oír este programa va a haber telespectadores que intenten de alguna manera ponerse en contacto con usted. Lo pueden hacer a través de Asistencias Los Ángeles. Es efectivamente la institución en la que usted colabora también y a la que pueden ustedes llamar. Ahí aparece en pantalla el número de teléfono y para mantener una conversación con usted que le va a aclarar cualquier duda que haya surgido en el programa. No tiene usted inconveniente que nosotros hagamos esta propuesta. Vale, pues muchas gracias por habernos acompañado una semana más, Miriam. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, lo digo casi en todos los programas, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas tardes.